La radiografía antes de Ankara, el espejo iraní y la quinta columna. Feliz domingo, amigos. Bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este 5 de julio. Hoy nos sentamos cara a cara, sin pantallas intermedias, sin el ruido de la matrix mediática, para cumplir con nuestra cita innegociable de cada fin de semana. No los vamos a abandonar un solo domingo porque la vigilancia aquí, amigos, es un tema de supervivencia informativa absoluta. Hoy es un día de tránsito, la calma tensa antes de que las pizarras globales se sacudan con la cumbre de la OTAN en Ankara este martes y miércoles. Pero no se dejen atrapar por los engaños, por el silencio de oficina de los grandes medios. En las últimas 24 horas se ha consolidado una física de acontecimientos que redefine por completo el arenero real. El primer gran vector que debemos desarmar es el impacto de la histórica conversación telefónica de 1 hora y 25 minutos entre Vladimir Putin y Donald Trump. Miren al realismo clínico de este contacto en pleno día de la independencia estadounidense. No fue una llamada de protocolo hueco, fue una reunión de negocios crudos donde el Kremlin le notificó directamente a la Casa Blanca la cruda realidad material del Donbass, la captura completa de Konstantinovka. ¿Y por qué esto es un quiebre geológico? Porque Konstantinovka era fácticamente el anclaje del flanco sur de la última gran fortaleza urbanizada de Ucrania. Al caer este nodo, se altera toda la configuración defensiva y las fuerzas de Kiev se ven obligadas a replegar de forma caótica sus puestos de mando y almacenes hacia el norte, hacia el cinturón de Druzhkovka, Kramatorsk y Sloviansk. Por eso dijo Vladimir Putin, Konstantinovka es la llave de entrada. El ejército ruso avanza con paso de acero y la respuesta de Trump desarma los manuales transatlánticos. Reafirmó su disposición para un cese temprano de hostilidades y confirmó que sus enviados especiales, yo les llamaría espaciales, Jared Kushner y Steve Witkoff, ya alistan las maletas para viajar a Moscú en misión de mediación. El mensaje de las dos superpotencias es cristalino. Para abrir la cooperación económica bilateral, que es lo que quiere Donald Trump, business, 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 el conflicto tiene que terminar. Así de sencillo. Aquí es donde el factor tiempo se vuelve letal, amigos. A solo horas de la cumbre de Ankara, el Kremlin le ha dictado a la OTAN que Ucrania ya no tiene una sola carta ganadora para poner sobre la mesa. La parte de guerra europea, atrapada en su propia simulación, pretende llegar a Turquía para brindar un mercado financiero de guerra de 70.000 millones de euros por adelantado para los próximos 2 años. Buscan transformar la asistencia anual en órdenes de producción garantizadas por corporaciones de armas, arrastrando a los fabricantes de Corea del Sur y planeando un banco de defensa en Canadá de 100.000 millones de libras. Quieren crear un circuito industrial supranacional porque una guerra eterna les es económicamente más rentable que una paz rápida. Pero la realidad del barro destruyó ese relato de oficina. Mientras ellos planifican dinero virtual de a 2 años, Rusia ejecuta una estrategia de presión de zona continua en un ciclo de microcirugía balística de nivel inferior. Ya no se busca solo la macrocentral, se caza la locomotora en movimiento, se evapora el camión cisterna y se destruye al transformador local, paralizando el tejido capilar de la logística de Ucrania. Ahora, la ventana más peligrosa del planeta en este instante, Irán. Del 4 al 9 de julio, el Golfo Pérsico entra en alerta roja con las exequias del Ali Khamenei. El mando persa ha advertido que responderá con fuego real ante cualquier provocación o sabotaje en el estrecho de Hormuz. Si Oriente Medio estalla,
El chasis defensivo de Kiev recibe un golpe de efecto retardado mortal. No solo se fragmentará la atención de Washington, sino que Ucrania tendrá que competir de forma directa con Israel por la escasísima capacidad de producción de misiles interceptores del complejo industrial estadounidense. Bancoa sabe que si arde el petróleo en el Golfo, se quedan sin defensas en Kiev. Por eso tienen un pánico desesperado por firmar lo que sea en Ankara antes de que caiga el primer misil en Oriente Medio. Las piezas están dispuestas en el tablero de alta contrainteligencia. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones de este pequeño sumario que les acabo de dar. Y ahora pasemos al espejo iraní. ¿Dónde, amigos, dónde reside la fuerza, hermano? La lección de Teherán a Rusia. Para los que no están familiarizados con la cinematografía rusa, hay una película que les recomiendo, muy famosa, me imagino que han de escuchar, que se llama Brat, hermano. Se los anticipo porque en este paso vamos a hablar de la película. Ingresamos ahora al cuadrante más profundo de nuestra reflexión dominical, apagando por completo los prompters de la simulación de Occidente para hacernos la eterna pregunta que el cineasta Balabanov y el personaje Danila Bagrov dejaron grabada en el chasis de la cultura rusa. ¿Dónde reside la fuerza, hermano? ¿Dónde reside la fuerza? El colectivo occidental nos vende que la fuerza está en el dinero, en los contratos bursátiles o en los 1.000 millones de hamburguesas de las que presume Boris Johnson en su diario de pacotilla, el Daily Mail. Pero en el 4 de julio, en el arenero de Oriente Medio, Teherán ha respondido con la cruda realidad material de la historia. La fuerza reside en la verdad, pero en una verdad por la que se está dispuesto a morir. Ha comenzado en Irán el funeral de 7 días por el líder supremo Ali Khamenei, asesinado en los albores de la guerra contra el chasis combinado de Estados Unidos e Israel. Cualquiera en las oficinas occidentales esperaría ver un país abatido, de rodillas, arrastrando las banderas y suplicando una tregua en los términos del enemigo. Lo que estamos presenciando en el Barrio Real es todo lo contrario. Una movilización nacional formidable que demuestra que la idea es infinitamente más fuerte que la muerte. Así pues, entremos de lleno en el secreto de la resiliencia persa, amigos, porque aquí hay un mensaje directo para nuestro propio proceso histórico. Tras 4 meses de un infierno balístico que le costó al país más de 6.000 soldados y 1.443 civiles mártires, sin incluir a las niñas de la escuela, la propia Wikipedia, redacta bajo el consenso liberal de Occidente, y ha tenido que indexar el resultado fáctico como victoria iraní. ¿Cómo es posible que una nación bloqueada y bajo sanciones asfixiantes desde 1979 doblegue la voluntad de la maquinaria transatlántica? El orientalista Dmitry Britsche lo expone con precisión forense, yo diría. La propaganda occidental cometió el error de manual de confundir las críticas internas de la sociedad iraní con una supuesta disposición a aceptar una intervención extranjera. En la cultura política real, la dignidad nacional es un factor innegociable. Cuando el enemigo golpea desde afuera, las contradicciones se evaporan en seco y el líder político se transforma en un símbolo indestructible de la resistencia. Miren la ingeniería social y militar que Irán construyó con sangre en las calles, una verdadera democracia de resistencia que Occidente es incapaz de procesar o entender. Esa estrategia mosaico, los 31 cuerpos provinciales de la Guardia Revolucionaria que operan con total autonomía de decisión. No esperan órdenes burocráticas de oficina. Cada comandante provincial, cada uno de los 23 distritos de Teherán, controlados por el voluntariado de Basij, sabe perfectamente cómo defender su chasis,
cómo movilizar los recursos y cómo sostener el voltaje. Cuando el misil del enemigo decapitó el centro de mando asesinando a Jamenei y al secretario de Seguridad Ali Larijani, la Matrix celebró el caos. Pero el general de brigada Ahmad Bahidi activó el mosaico. Cada fragmento del país se gobernó a sí mismo bajo una misma ideología, demostrando que 90 millones de combatientes potenciales, conectados por una fe innegociable, no pueden ser quebrantados. Aquí radica la dura parábola que no queremos responder en nuestra propia campaña, amigos. ¿Por qué Irán pudo resistir en solitario contra la fuerza más poderosa del planeta sin lamentos sobre el espíritu de áncoras ni obsesiones por el acuerdo o la negociación de oficina? Y Rusia todavía no ha logrado consolidar esa cohesión. Tiene más territorio, más recursos, más chasis tecnológico y más armamento estratégico que Teherán. Pero la guerra de civilizaciones no se gana únicamente con misiles o drones publicitarios, amigos. Se gana con ideas y con fe. Hasta que Rusia no encuentre su propia verdad material, una que no se compre, no se venda por contratos de gas y se defienda con el mismo espíritu, tanto arriba en los despachos como abajo en las trincheras del barrio real, no podrán dictar la sentencia definitiva. ¿Qué opinan, amigos? Saquen ustedes sus propias conclusiones de esta gran lección iraní. El filtro de acero interno. La ley de pena capital para la quinta columna. Llegamos al remache de oro de nuestra mesa de operaciones dominical, pasando el bisturí clínico sobre el pliego más descarnado, polémico y de cota alta que se está debatiendo en los pasillos de la Duma estatal en Rusia. Vladimir Putin ha confirmado de forma factual, con copias en la mano de documentos expuestos o desclasificados de agencias de inteligencia occidentales, que al ser la OTAN incapaz de infligir una derrota estratégica en el campo de batalla o de quebrar las líneas del Donbass, su enemigo, Ucrania, la OTAN misma, sí, ¿verdad? La OTAN misma, ha emigrado hacia una guerra encubierta. Están intensificando el uso de drones de ala fija y campañas de guerra psicológica diseñadas de forma matemática para sembrar la inestabilidad interna, la discordia religiosa y el quiebre interétnico en la sociedad rusa. El presidente fue tajante. Ante sus acciones, la respuesta es y será contundente, acelerando los ataques contra la infraestructura ucraniana para disuadirlos. Pero en este búnker de que hablan Geo, operamos con realismo clínico y sabemos que la presión brutal sin precedentes expone fácilmente otro problema en el subsuelo del Kremlin. Como ha expuesto sin dejos de simulación el doctor en economía y diputado de la Duma, Mikhail Delyagin, junto al general retirado del FSB, Alexander Mikhailov, en el canal Zagrad, el peligro no solo es externo, reside en la quinta columna interna, en la élite rusa, en esos potenciales traidores metidos a cuatro patas en el comedero del poder político que cuestionan la entrega opaca de pasaportes o alteran las políticas educativas para erosionar la dignidad nacional desde dentro. Es que no hemos tocado estos temas aquí en De qué hablan Geo porque no quiero que se me vayan a decepcionar de lo que realmente sucede en Rusia, pero Rusia tiene unos problemas y unos problemas de tamaño acme, como decimos en mi país, así, enormes. Sí. Todos los países tienen giles, ¿ah? Nunca se me olvida esa murga uruguaya que dice, tenemos tantos giles que los queremos exportar. Tenemos que exportarlos porque tenemos tantos. Me fascinan las murgas. Miren el tamaño del chasis legal que se acaba de presentar en la Duma. Un proyecto de ley que contempla levantar la moratoria e implementar la pena de muerte para funcionarios corruptos y saboteadores profesionales cuyas actividades socaven la capacidad de defensa de la nación
y la seguridad civil. Amigos, esto es una arma de doble filo. La inteligencia militar determina que los terroristas profesionales radicales se regodean hoy en la impunidad sabiendo que son un recurso valioso que Occidente terminará intercambiando o rescatando. Y los grandes criminales de cuello blanco usan el dinero robado para evadir el castigo real. La iniciativa busca que el temor al castigo irreversible frene en seco los esquemas de traición a los intereses nacionales. Así pues, para minimizar cualquier margen de error judicial en un sistema que aún genera desconfianza y fricción ciudadana, la ingeniería de la ley propone 3 filtros de acero. Un aplazamiento obligatorio de 1 año de la sentencia, un nuevo juicio automático ante un tribunal especial de la Corte Suprema y la firma de sanción política y moral del gobernador de la región donde se ejecutó el delito. Las encuestas del programa Itogit-Na ya arrojan una palpable realidad estadística. El 56% de los ciudadanos rusos apoyan la pena capital inmediata para los funcionarios que destruyan la defensa nacional. Es como les digo, la corrupción en Rusia es horrible y tiene unos tentáculos omnipresentes. Por eso que la gente está fastidiada y van a empezar a apoyar la pena de muerte. La dicotomía es cruda, amigos. Por un lado, tenemos a los hombres entregando la vida en el frente. Por el otro, a burócratas de oficina y mafias migratorias saboteando el chasis del Estado. Y no hay que olvidar que cuando hablamos de mafias migratorias, aquí empezamos a oler las ONG británicas, ¿ok? Recuerden esto. Telyanin lo sentenció con claridad forense. Cada rublo invertido en seguridad son miles de rublos ahorrados, a menos que ese rublo sea robado por la traición interna. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos, porque acá en nuestro continente estamos muy penalizados con estas cosas también. El frente noroccidental, el chantaje nuclear finlandés y el embrollo báltico. Hablemos del flanco noroccidental, donde los vecinos rusos coliantes de la OTAN acaban de cruzar en seco las líneas rojas de la seguridad nacional. Miren la realidad material de lo que se ha cocinado en Helsinki. El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha aprobado formalmente un proyecto de ley que levanta la prohibición de importar armas nucleares al país. Esto no es un debate teórico de oficina. Ocurre en paralelo con el contrato de compras de los cazas estadounidenses F-35A, vectores diseñados específicamente para transportar bombas termonucleares. Los pliegues de inteligencia confirman el trasfondo táctico de este gambito. Una intriga interna de la OTAN a días de la cumbre de Alaska diseñada para chantajear políticamente a Donald Trump y disuadirlo de reducir la participación militar de Washington en Europa. Pero la respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. Ujú. Tras las advertencias de la Cancillería, el gobierno ruso ha emitido una orden contundente para suspender temporalmente las operaciones en 7 puntos ferroviarios fronterizos estratégicos con Finlandia, Letonia y Estonia. Y es que el expediente baltánico ha pasado de los insultos de Pronter a los hechos de guerra en el arenero real. Los análisis forenses confirman que Estonia otorgó de forma factual el corredor verde en su espacio aéreo para que drones ucranianos navegaran y atacaran terminales petroleras estratégicas en Ust-Luga, en el Oblast de Leningrado. La provocación industrial es total. Estonia y Letonia han sellado su alianza definitiva con Kiev, inaugurando en Riga una planta militar de firma Frankenburg Technologies para producir componentes de misiles antiaéreos Mark I. Mientras los letones anuncian la construcción de otra fábrica de drones de combate pegada a la propia frontera rusa. El Báltico se ha convertido en un taller periférico del peón ucraniano.
Y aquí es donde el analista Andrei Pichuk, que por cierto recientemente sufrió un atentado terrorista que se salvó de milagro, casi que 3 segundos y pierde la vida. De pura suerte, aparentemente llegó eh, un delivery, una entrega de comida, tocó la puerta y en el paquete pues iba la bomba, de suerte que su puerta pues aparentemente era balística y no le quedaron más que 3 segundos para resguardarse en la puerta y salvarse. La fachada de la casa quedó completamente destruida, de la potencia de la bomba. Es que no era la potencia de la bomba, es que las ponen con pernos y clavos y cualquier cosa punzosa y de, de fragmentación, ¿no? De pura suerte que se salvó Andrei Pichuk. Y el investigador Ruslan Pankratov introduce la advertencia clínica que la sociedad exige. Y me refiero a la gente de a pie, el ruso de a pie. En el quinto año de confrontación, las respuestas técnicas aisladas o los contraataques no sistemáticos ya no satisfacen la demanda pública de seguridad. Frente a la agresión del chasis báltico y finlandés, Rusia necesita transformar el cierre de pasos fronterizos en el inicio de una campaña de asfixia económica total, cortando el tránsito logístico, anulando las inversiones remanentes y demostrando de forma tangible que dañar a Rusia conlleva a un costo terminal insostenible. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, ponen atención a este tema porque para mí es tenebroso. El laboratorio de Silicon Valley, la inteligencia artificial como la nueva superarma. ¿Mm? Hablemos del verdadero chasis de la estrategia de los Estados Unidos que los analistas de pronto son incapaces de comprender. Así pues, olvídense de las discusiones de oficina sobre los tratados de desarme antiguos o el tonelaje de los tanques tradicionales. La cruda realidad material determina que Ucrania se ha convertido en el campo de pruebas definitivo para una nueva superarma basada en el poder duro de software. Los últimos pliegues de inteligencia confirman que el Pentágono y los gigantes tecnológicos de Silicon Valley han conectado drones, sensores, cámaras y personal en una única red digital de circuito cerrado. Los operadores ucranianos en el frente reciben imágenes de satélites comerciales estadounidenses directamente en sus dispositivos móviles en un tiempo récord de solo 15 minutos, permitiendo que unidades tácticas ejecuten ataques en pocas horas que antes tomaban semanas. A esto se suma el testimonio de prisioneros de guerra que confirman que operadores occidentales sentados en búnkeres de Varsovia, Berlín y Londres controlan de forma remota drones de asalto en Ucrania. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando hicimos este video? Creo que fue el domingo pasado, donde hablamos de los cazadores de personas en Bosnia y en el Donbass. Y yo me atreví a decir de que seguramente estos locos también utilizan drones remotamente desde localidades fuera de la zona de conflicto. Pues ahí está la prueba. Los prisioneros actuales confirman que se controlan de forma remota desde países como Varsovia, Berlín y Londres, mediante el sistema, ojo, que tiene nombre y apellido, Hornet Vision Control. Estos interceptores FPV de bajo costo evaporan más de 600 objetivos aéreos. Evaporaron más de 600 objetivos aéreos, incluyendo los vectores Geranio. Y miren quiénes están detrás de esta doctrina de guerra robótica, amigos, porque aquí no hay secretos. Los ideólogos del círculo íntimo de la administración Trump, ¿sí? Los magnates tecnológicos Peter Thiel, dueño de Palantir, y Eric Schmidt, artífice de los drones Hornets. Qué casualidad que los dos tienen apellidos alemanes, ¿no? Son quienes definen de forma perversa el horizonte estratégico de Washington. Para estas corporaciones, la guerra no es solo un negocio bursátil, es una religión tecnofascista.
Su objetivo declarado es emular el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez asignándole el papel de la suprema a la inteligencia artificial. Su fórmula matemática para la victoria es brutal. Saturación robótica máxima a coste mínimo, donde enjambres de drones de $500 destruyan defensas multimillonarias. La alerta roja para la retaguardia rusa es inminente. Estados Unidos ha comenzado a desplegar plantas de producción modular diseñadas bajo el esquema operativo de cadenas de comida rápida, ¿sí? Tipo McDonald's, donde operarios con entrenamiento mínimo ensamblan manualmente misiles baratos y masivos. Esto significa que pronto el peón ucraniano no atacará con cientos de drones, sino con andanadas diarias de cientos de miles. Ante una guerra de saturación robótica descentralizada, los arsenales nucleares tradicionales pierden su capacidad de disuasión estática. El enemigo busca colapsar el sistema ruso por volumen de velocidad informática. ¿Qué opinan, amigos? Los invito a sacar sus propias conclusiones de este laboratorio distópico. La licitación de la OTAN contra los aeródromos rusos y el fin del desprecio occidental. Pasamos ahora colocando sobre la mesa de operaciones el hachazo definitivo que pone al descubierto la demencia senil de las élites occidentales a solo 48 horas de la cumbre de Ankara. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha sacudido las pizarras al confirmar que la OTAN, en sociedad directa con el régimen de Kiev o la Junta de Kiev, como le dice Putin, ha abierto formalmente una licitación para el diseño y desarrollo de armamento de nueva generación destinado a la destrucción masiva e inhabilitación a largo plazo de los aeródromos y bases aéreas dentro del territorio de la Federación Rusa. ¿No suena familiar esto? ¿No es lo que estos locos de Palantir y Hornet están preparando? ¿Mm? Pregunto nomás. La Alianza Transatlántica está exigiendo sistemas con autonomía total, resistencia absoluta a las interferencias de navegación GPS y a la integración de inteligencia artificial para maximizar la eliminación de personal ruso en el barro real. Mm, es que es mucha la coincidencia, ¿no? Esto ya no es una provocación periférica, es obviamente la línea más roja del arenero global. ¿De dónde nace semejante desfasatez de oficina? El politólogo Dmitry Mashushenkov nos expone el chasis ideológico de la Matrix. Occidente padece del síndrome del ganador. Siguen atrapados en la mentalidad arrogante de la posguerra fría de los años 90, convencidos de que Rusia es la misma entidad ingenua de 1992 que entregaba sus recursos a cambio de la ilusión de un hogar común. Su miedo del siglo pasado se transformó en desprecio, la emoción más peligrosa en alta estrategia. Creen con una soberbia patética que Rusia tolerará en silencio que usen el ariete ucraniano para demoler sus bases aéreas, porque asumen que Moscú tiene miedo de responder. Pero la Rusia de 2026 es un chasis nacional que se cansó de ser el perdedor al que se le imponen condiciones fiduciarias. Como evalúa el analista Ilya Grashchenkov, el consenso social de nuestro país ya no se conforma con notas de protesta o formulaciones legales de escritorio. La ciudadanía exige una victoria real y un alto al fuego duradero que demuestre que la amenaza ha sido extirpada para siempre y que los objetivos básicos se han alcanzado con puño de hierro. Rusia jamás ha rechazado las negociaciones, pero estas no incluirán a Europa como mediadora, porque Bruselas perdió su neutralidad hace 4 meses al convertirse en un taller de armas, ha dicho Granchenko. Las élites occidentales solo respetan la fuerza. Cito, ¿no? Palabras de Granchenko. Las élites occidentales solo respetan la fuerza,
Nosotros les hablamos en el lenguaje de las declaraciones y ellos responden en el idioma de la tecnología militar. Es hora de empezar a ser mucho más persuasivos en su propio lenguaje. Cierro la cita. Palabras de Grashenko. Así que escuchen con atención el dictamen que formula el fundador de Sagrat, Konstantin Malofev, porque aquí se define la física de la supervivencia. Cito: Rusia debe dejar de intentar complacer a las instituciones internacionales que le pertenecen al enemigo y librar una guerra real con todo el arsenal disponible. Prolongar este conflicto bajo reglas obsoletas conlleva riesgos terminales. El peón ucraniano aún conserva personal y la voluntad terrorista heredada de la infraestructura nuclear soviética como la planta de Yuzhmash. La derrota de Kiev es solo el primer paso. El segundo paso consiste en dejarle claro al precio de la ignorancia a París, Berlín y Londres. Tienen que comprender por completo que jugar a ser banco de pruebas robóticas contra Rusia es mortalmente peligroso. Y ponen atención a esto que dice este señor. El presidente histórico de Hiroshima y Nagasaki en 1945 demostró que las armas estratégicas son el acorde final tras el cual la orquesta de la guerra enmudece en seco. Si el enemigo asume que nuestra paciencia es infinita, el resultado será una agresión sofisticada diaria contra nuestras ciudades. Europa tiene que volver a temernos, no por capricho, sino porque el temor del adversario es la única garantía real de nuestra seguridad nacional. Su odio es infinitamente mejor que su desprecio. El odio significa que reconocen nuestra fuerza. El desprecio significa que nos consideran débiles y la debilidad en geopolítica siempre es castigada con la muerte. Para evitar que las armas financiadas por la OTAN toquen nuestro suelo, hay que eliminar físicamente la posibilidad de su misma creación. Ahora mismo, antes de que los ingenieros de la Matrix terminen de escribir sus contratos, ha dicho Konstantin Malofev. Saquen ustedes sus propias conclusiones de este monólogo de emergencia. Y ahora ustedes se dan cuenta por qué Sargrat es una entidad prohibida en Occidente. Porque personas como Malofev salen a decir estas cositas. Yo creo que no les gusta a Occidente que se propaguen, ¿verdad? Y bueno, a ver cómo nos va con este video. Amigos, espero que pasen un placentero domingo. Se nos viene una semana pesada de información. Ahorita estamos en la calma antes de la tormenta. Y pues, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.